Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la última semana de operaciones del presente mes de noviembre que comenzamos hoy lunes 26. Vamos con el calendario económico. Desde Forex Índices le damos la bienvenida a la jornada de hoy. Vamos a ver el calendario económico. Vamos a tener reunión del Ecofin durante toda la jornada. A las 8:15 GMT desde Suiza vamos a conocer los datos de empleo pertenecientes al tercer trimestre del presente año. A las 12 desde Alemania el índice de confianza del consumidor y desde Nueva Zelanda ya para cerrar la sesión la balanza comercial perteneciente al mes de octubre. Jesús Ángel Benito, vamos a ver cómo circulan las cotizaciones de los principales pares de divisas. Euro dólar, vemos cómo se desprende un poquito a la baja desde su precio de apertura de jornada, que para el día de hoy lo tenemos en el 1,2973. Cotiza a la baja, muy cercano al precio de apertura anual. Podría ir a buscar un apoyo en las próximas horas sobre el 1,2936. Va a ser la primera fuerza de soporte que se va a encontrar la cotización del par. Desde ahí buscaríamos apoyo en una congestión de mediano largo en el 1,2911. La principal barrera va a tirar a la baja, la seguimos delimitando en la línea de tendencia alcista de largo que hoy nos pasaría sobre el 1,2883. Otro soporte de categoría intermedia lo vamos a topar en el 1,2843 y desde ahí al último soporte que le colocamos en una congestión de mediano plazo 1,2820 a 135 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par quiere evolucionar en sentido alcista, lo primero que debe hacer es quebrar el precio de apertura de jornada a la baja, como comentábamos, 1,2973, su punto de partida y primera fuerza de resistencia que se va a encontrar la cotización del par. Desde ahí vamos directamente a la congestión de mediano largo en el 1,3003, además nivel psicológico por excelencia en el par euro dólar, principal barrera de resistencia del día de hoy. 1,3003. La siguiente fuerza de resistencia delimitada por la línea de tendencia bajista de mediano plazo que nos viene desde mayo del año 2011 y que nos pasa sobre el 1,3025. Atentos también a esta fuerza de resistencia. Otra intermedia la vamos a encontrar en el 1,3052 y desde ahí directamente a la congestión de mediano en el 1,3085 como última barrera a batir al alza para el día de hoy. Por la parte de arriba, precio de apertura de jornada actuando como primera barrera de resistencia 1,2973. Por la parte de abajo, precio de apertura anual 1,2936 actuando como primera barrera de soporte. Vamos con el par dólar-yen. Bueno, el yen avanza posiciones a primera hora de la sesión asiática del día de hoy, desde su punto de partida, que el par lo tiene en los 82,57, muy pegado al nivel de congestión de, perdón, de los 82,52. Es una franja de 5 puntos que va a ser clave para la operativa del par. Desde hace 5 horas está soportando a la cotización un nivel de categoría intermedia, nivel de soporte en los 82,25. De conseguir quebrarlo a la baja, nos encontraríamos con la principal fuerza de soporte del día en los 82,05, con gestión de mediano plazo. Otros dos soportes intermedios los topamos en los 81,74 y en los 81,47. Quebrado este directamente a la congestión de mediano largo plazo en los 81,25 como última barrera de soporte a 100 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si consiguiera un rebote efectivo en el nivel intermedio que está testeando en estos momentos, 82,25, si consigue un rebote al alza de este soporte intermedio, vamos a buscar la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el nivel de congestión de mediano 82,52 y el precio de apertura de jornada 82,57, franja de 5 puntos que será clave para la operativa del par. Un quiebre definido de los 82,57 al alza nos llevaría a una resistencia intermedia en los 82,76. Desde ahí la principal barrera a batir al alza la tenemos delimitada en una congestión de mediano plazo, 83,05. Otra intermedia la topamos en los 83,39 y desde ahí a la última congestión de mediano en los 83,69 yenes por dólar. Niveles inmediatos a vigilar en estos momentos por la parte de abajo,
Primer soporte intermedio 82.25 por la parte de arriba, mientras no quiebre el precio de apertura de jornada en los 82.57, no veremos movimientos alcistas para el par en el día de hoy. Vamos con el par libra dólar. Está desprendida la cotización ligeramente desde su punto de partida de jornada, que lo tenemos en el 1.6030. Cotiza ligeramente a la baja. La primer fuerza de soporte se la va a encontrar en una congestión de mediano plazo, 1.6009. Desde ahí encontraríamos un soporte intermedio en el 1.5982. La principal fuerza de soporte del día la encontramos en una congestión de mediano plazo, 1.5960. Siguiente soporte intermedio en el 1.5933 y desde ahí a la doble barrera delimitada por la línea de tendencia alcista de mediano y por el nivel de congestión de mediano plazo en el 1.5901. Quebrado el 1.5901, vamos a buscar un soporte intermedio en el 1.5870 y desde ahí directamente a la congestión de mediano en el 1.5825, ya muy alejada de la cotización actual, prácticamente a 200 puntos. Por la parte de arriba, si la cotización del par quiere evolucionar en sentido alcista, lo primero que debe de hacer es quebrar el precio de apertura de jornada a la baja, 1.6030, primera fuerza de resistencia que se va a encontrar la cotización del par. Desde ahí vamos a buscar una congestión de mediano plazo en el 1.6072. La línea de tendencia bajista de mediano plazo nos pasa hoy sobre el 1.6095. Atentos a este nivel. Del 1.6095 probaríamos un nivel intermedio en el 1.6129. La principal fuerza de resistencia a batir 1.6151. Congestión de largo plazo y del 1.6151 llegaríamos a la última resistencia intermedia 1.6190 a 170 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, precio de apertura de jornada 1.6030. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato, congestión de mediano 1.6009. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano. También se desprende ligeramente la cotización del par desde su punto de partida. Cotiza un poquito a la baja, como podemos ver en la imagen, 1.0457, precio de apertura. Cotiza a la baja, primera fuerza de soporte y principal del día, línea de tendencia alcista de corto y congestión de mediano en el 1.0416. Primera fuerza de soporte y principal del día. Quebrado el 1.0417, vamos a buscar un nivel intermedio en el 1.0379 y desde ahí directamente a la congestión de mediano en el 1.0337 como última fuerza de soporte para el día de hoy. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización del par es quebrar al alza el precio de apertura de jornada, como comentábamos, y para el día de hoy el par lo tiene en el 1.0457, primera fuerza de resistencia. Desde ahí vamos a buscar un nivel de congestión de mediano plazo que será la principal fuerza de resistencia del día. 1.0498, otro nivel intermedio en el 1.0535 y desde ahí directamente a la congestión de mediano largo en el 1.0575, a 125 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, precio de apertura de jornada actuando como primera barrera de resistencia, 1.0457, por la parte de abajo actuando como primera barrera de soporte y principal del día, 1.0417. Vamos con el euro-yen para terminar. Movimiento bajista el que mantiene la cotización del par a estas horas de la mañana desde su punto de partida, que coincide con una congestión de mediano plazo. Doble barrera vamos a tener en los 107.11, precio de apertura y congestión de mediano. Como podemos apreciar en la imagen, desde el momento en que abrió la jornada se nos ha desprendido a la baja y el primer soporte importante que vamos a encontrar en los 106.40. Sabemos, importantísima esta congestión de muy largo plazo. Si consiguiera un quiebre efectivo de los 106.40, vamos a buscar un soporte de categoría intermedia en los 106.04 y desde ahí directamente a la congestión de mediano plazo en los 105.50 como último soporte para el día de hoy. Por la parte de arriba,
Lo primero que debe hacer la cotización del euro-yen es quebrar al alza el nivel de categoría intermedia que tenemos en los 106,87. Primera resistencia. La principal del día la encontramos delimitada por la doble barrera en los 107,11. Precio de apertura que confluye con una congestión de mediano plazo. Principal fuerza de resistencia del día. 107,11. Dos resistencias intermedias las vamos a topar en los 107,36, 107,65. Desde ahí directamente a la congestión de mediano en los 107,86 y una última resistencia intermedia en los 108,18. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, 106,87, por la parte de abajo sobre todo no pierdan de vista los 106,40 porque sigue siendo la mayor fuerza de imán que tiene la cotización del par cercana, 106,40. Bueno, pues acabamos el análisis del primer día de la semana, lunes 26 de noviembre de 2012. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, nos la hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias. Buen trading y hasta mañana.